La soledad de Gregorio. Gregorio estaba perplejo y triste, no conocía a nadie en realidad, había llegado unos días antes por una llamada del abogado, en donde le informaba la difícil condición de su abuelo y la necesidad que estuviera de inmediato ante el inevitable y fatal desenlace. Todo había ocurrido de manera precipitada y no hubo posibilidad de pensar bien las cosas, o de ni siquiera poder rehuir al viaje, presentar una de las tantas excusas que había dado antes. Todo era en vano, de hecho sabía que algún día iba a pasar. Gregorio Jesús Sánchez Arellano vivía hacía ya 25 años en Barcelona, desde que salió en 10º de bachillerato, de un liceo de Bogotá no había regresado al país. La infame violencia de finales de los 80 le habían arrebatado su padre, un abogado que se dedicó a varios asuntos, dentro de los cuales y por vivir en un país permeado por el narcotráfico, no pudo salir bien librado de un lío con el cártel de Medellín en donde le cobraron el no defender al grado que requerían a uno de sus militantes, por lo que lo ajusticiaron. Ese fue el último comunicado que se tuvo del comandante Rincón, con el cual se lo dio por desaparecido y después de los años, por muerto. Su madre había sufrido letal desenlace en su primer parto, por lo que Gregorio quedó solo, soledad que lo acompañaría por la vida. Esas y otras muchas circunstancias hicieron que Gregorio tomara la primera oportunidad que vio venir para salir del país. En ella su abuelo paterno Jesús Sánchez Llanos, con el que tuvo alguna cercanía, tuvo mucho que ver, le ayudó en ese propósito, al pagarle un intercambio teniendo en cuenta las complicaciones que también para él sería llevárselo a los Llanos donde vivía. Así fue como Gregorio viajó a otra casa, a otro inicio, a una nueva oportunidad. Juró no volver. Era mucho el resentimiento que tenía con este país, su soledad, su vergüenza, su desilusión, esa desdicha que siempre lo perseguía, ya que, en todo lugar, no era por su ya perdido acento, tal vez era por su caminar, o por su semblante, la gente advertía que era latinoamericano, y casi siempre que era colombiano. Por eso rehuía conversaciones que tenían algo que ver con nacionalidades. Se había ubicado en un barrio de croatas, lo más alejado de los latinos, nunca tuvo amigos latinos y mucho menos colombianos. La familia de Madrid, donde llegó por intercambio, era fría y distante. En realidad, lo habían acogido para obtener una posible promoción para el señor de la casa, quien trabajaba en la embajada en ese momento, por lo que encajó perfectamente. Una vez terminó su pasantía, Gregorio continuó con un empleo que había conseguido en una librería del centro de Madrid. En Barcelona vivía ya tiempo en un apartamento pequeño, sin mayores comodidades, pasaba los días solo, rehuía a las amistades. Cuando alguien empezaba a tomarle aprecio, cariño o simplemente se habituaba a su compañía, lo apartaba. En algunas ocasiones nada más se cambiaba de barrio, cambiaba de número telefónico, o simplemente con su mirada, con esos ojos solitarios y de tristeza que le acompañaba, las personas sabían que debían alejarse. Algo parecía deberle a la vida, algo no resuelto. Así andaba Gregorio. Escogió también por ello un trabajo solitario. Desde la prepa investigó y encontró en la opción remota la mejor forma para conseguir el dinero para vivir y no atender, ni mirar gente. Siempre había vivido así, solo, pero cuando miró una envejecida foto del cuarto de su familia de intercambio en Madrid, en la que al detallar jóvenes hace ya unos 80 años, tomada parecía en daguerrotipo, en donde estaba el abuelo de la casa con compañeros del ejército, se dio cuenta que el joven a mano derecha del abuelo era él, era su retrato. Tuvo esa certeza, sin duda era él. Algo envolvió su mente de manera tenebrosa y se dio cuenta que algo de ello recordaba. ¿Acaso era una epifanía? Pero no había duda, era esa misma mirada, una cosa nada más, esa misma soledad que sintió en toda su vida. Entonces Gregorio se enfocó en averiguar más. Sin embargo, nadie dio razón del tipo de la foto. La vida de alguna forma se confabulaba para que no supiera más, pero sin duda, algo quería comunicarle. Cuando salió definitivamente de la casa,
No quiso siquiera despedirse, dejó una escueta nota de agradecimiento sobre la mesa, eso sí, se llevó consigo la foto. Así prosiguió cuando se atrevió a viajar a Venecia, algo lo invitaba a conocerla. En ese momento recorrió la ciudad varias veces en góndola, entró a sus cafés, pero fue en el Museo Rezanico, algo en un cuadro de Giambattista Tiepolo y sintió una fuerza parecida a la de la fotografía, una mirada solitaria y fría, pero trató de superarlo rápidamente. No quería hacerse ideas en su mente. Así pasaron otros sucesos parecidos, los cuales estremecían tanto a Gregorio que trataba de olvidarlos y de ignorarlos. En su vida el sosiego llegaba cuando dormía, cuando lo hacía profundamente, ese momento en el que no era Gregorio, en el que en la mayoría de veces no recordaba nada, pero entendía que pasaron más de 5 horas, ese era un gran descanso, una buena noticia, por eso no tenía compromisos y una disposición total para que el sueño lo tomara a cualquier hora. Alquilaba siempre el apartamento más distante, el más silencioso, donde hubiera la menor interferencia posible, donde nada pudiera interrumpir su anhelada, su siempre bienvenida y algunas veces inesperada cita, su recompensa. Sin su elixir, no habría podido continuar, por ello preparaba infusiones y alimentos para evocar el ansiado sueño, su espacio con lo desconocido, su goce secreto, su felicidad diaria. Ya en el velorio, una vez realizado el levantamiento, y entendía bien la causa del deceso de su abuelo, con la sala de velación con pocas personas, se atrevió a verlo por última vez. Algo no estaba bien, estaba mal colocado, nada más era moverlo un poco, movió un poco el cuerpo y su mano derecha cayó a un lado, con la mano cerrada. Observó Gregorio y miró una y otra vez la mano, silenciosa y recatadamente hizo como si terminara de acomodarlo, abrió la mano, tomó lo que tenía y cerró el ataúd. Era increíble que aún después de la preparación y de todas las personas que habían estado con él, no hubieran tomado esa pequeña bolsa de cuero, o alguien deliberadamente la puso para él. De todas formas, ya estaba en sus manos, dejó que pasara un tiempo, fue al baño, percatándose de que nadie lo siguiera o sospechara, abrió la bolsita y tenía una llave más bien vieja, de las que se utilizaban en los años 50 o 60, pensó y consideró en definitiva que debía ser del rancho, de la finca, que quedaba dentro de Puerto López, en un camino poco transitado, por pocos conocido, a unas 2 horas por una trocha que se internaba en lo más profundo del llano colombiano. Al día siguiente, pasó por un alquiler de autos y alquiló una Mitsubishi Montero, 4x4, modelo 2008 verde de un concesionario a las afueras de Bogotá. Llegó a la finca sobre las 2 p.m, apenas tuvo tiempo de comer una carne a la llanera. Cuando llegó la finca tenía algunas matas de maíz, yuca, plátano, unas cuantas gallinas, se podían ver 2 marranos, una vaca y 2 terneros. No iba por eso, ni por saber lo que los vecinos o alguien le podría decir. Llegó y de inmediato buscó y probó cada chapa, cada puerta, cada rendija. No encontraba nada que le case a la llave. Además tenía todas las de la finca, que eran diferentes. Descansó un poco y con su mirada escaneó todo el lugar y miró un cuadro parecido o una réplica del de Venecia, el de Giambattista. Inmediatamente se compuso, fue a ver el cuadro y lo examinó, pero nada, una vez más estaba sin saber qué pasaba, qué buscaba, lo sacó de su soporte, lo miró por todos lados y cuando estaba en esas, sintió que algo no estaba bien en la pared, rasgó y había una pequeña puerta falsa, ahí cazaba la llave, el compartimiento no era muy amplio, pero estaba con varias cosas. Una gorra militar de los años de la independencia, unos escritos, un estuche de daga con firma, unos tiros de revólver y un lazo bordado. Todos ellos algo tenían en común, como saber si eran de diferentes épocas. Empezó a mirarlos, y a su mente llegaban pequeños destellos de sucesos de otro tiempo, pero que al final eran del mismo. Todo era tan confuso, pero cuando miraba los proyectiles de revólver a su mente llegaban hechos sin ninguna coherencia,
lo mismo al leer las páginas y al mirar el bordado, pero fue cuando tomó el estuche de Haga, cuando miró detenidamente la rúbrica, cuando pudo tener mayor certeza, todo fue claro. Entonces, de alguna manera estaba listo para entender, para saber. Gregorio, en un vestigio de capricho y de suma arrogancia por creerse un gran poeta y erudito, se alejó sin más ni más de todos, se fue a la montaña a encontrar la inspiración, la musa que lo atrapase y lo volviera famoso, aun comprendiendo que dejó a sus hijos, su esposa y a su madre indefensos, en la más completa desesperanza, sumidos en la pobreza y en la desdicha. Tiempos muy difíciles ya eran cuando Gregorio tomó camino, pero la guerra complicó todo. Dos de los hijos, adolescentes, aún trabajaron con un herrero, sometidos a humillaciones y abusos, eran huérfanos en una época en donde esa condición era casi que una condena. Su pequeña hija tuvo que ayudar en una casa grande. Isabel, bella pero pobre y desamparada, no pudo con los malos tratos y se fue con un marino que pasó por la ciudad, deshonrando a la familia y a su madre, que no pudo reponerse de tal pérdida. Al final todos padecieron grandes sufrimientos por el abandono, pero la madre de Gregorio murió esperándolo en la ventana, esperando su llegada, a que volviera. Había sido su querer toda la vida y no entendió nunca por qué su abandono. Mal final, y después de unos 12 años de vida de ermitaño, no habiendo podido escribir nada decente y entendiendo que tal vez ese no era su talento, bajando de la montaña se encontró de casualidad con dos personas que estaban cazando. Sin conocerlo saludó. De inmediato la reacción de los cazadores fue de pánico, al ver a este semisalvaje que con cabellos largos, barba y cueros como abrigo se presentó ante ellos. Sin embargo, uno de ellos lo reconoció, había sido un compañero de escuela y le preguntó si era Gregorio. Él respondió que sí. La conversación de inmediato se tornó hostil. Fernando contó en tono acusador y desafiante a Gregorio los terribles sucesos de la guerra, de su traición a la patria y, lo más terrible, el abandono a los suyos, que les había costado la vida. Ese encuentro con la terrible realidad dejó a Gregorio con el más grande vacío en su corazón, algo jamás sentido, jamás superado. Su culpa era tan grande que una vida no bastaba para pagarlo. Pasaba por diferentes vidas cumpliendo con su condena, una culpa que venía desde esa vida pasada, por lo que entendió lo que había pasado con el estuche de Haga, los proyectiles del revólver, con la cuerda, y entonces se dispuso a poner la fotografía en el lugar, hacer lo que entendió le correspondía hacer. Esperar que llegara la vejez solo y sin más remedio que la pena. Las notas del abuelo dejaban algunas instrucciones que ya para él eran claras. Gregorio había asistido a su triste sepelio, la de un condenado que seguirá así por muchas vidas más, hasta que, en alguna, encuentre consuelo o el Todopoderoso se apiade y no vuelva a saberse más de él. Granda 2023.